Gracias, señora presidenta. Señores exministros de Justicia, me voy a dirigir a los dos, en realidad. Voy a empezar con el exministro Granda. Yo no quiero insistir en la vergüenza que ha sido este evento para el país. Ha sido una verdadera burla, pero sí quiero evidenciar que estos hechos nos ponen a ver cómo está la justicia en nuestro país, en qué estado están las instituciones que manejan la justicia en nuestro país. Este sentimiento generalizado de impunidad que normalizó la corrupción y que ha llevado a nuestra gente a cometer los actos más atroces. El reglamento de prestación del servicio de vigilancia de los grilletes electrónicos dispone claramente que el ministerio a cargo de este sistema es el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, son ustedes, señores ministros, quienes tienen la responsabilidad ulterior en el manejo del sistema. Según consta de los informes de la Contraloría General del Estado, desde el año 2017 se conocieron las fallas que estaban dando respecto del sistema del 911, muchas incoherencias en las alarmas de los grilletes electrónicos. ¿Qué se hizo al respecto? ¿Qué hizo el Ministerio de Justicia, sabedor de esta información? Porque no nos van a decir que no sabían. Cuando Lady Zúñiga vino en este mes a la Comisión de Justicia, y ella, que dejó de ser ministra de Justicia antes que ustedes dos, ya dijo cuáles eran las fallas de los grilletes electrónicos. ¿Por qué se siguieron usando? ¿Por qué los usábamos en personas de alta peligrosidad, como es Alvarado? Yo creo que está bien los grilletes electrónicos de repente para el padre que debe alimentos, personas que no son de alta peligrosidad, no para Al Capone. Señor Granda, quiero que responda a las siguientes preguntas. ¿El contrato de monitoreo de los grilletes electrónicos estuvo en vigencia a la fecha de fuga de Fernando Alvarado? ¿Qué medidas tomó el Ministerio de Justicia al percatarse que no estaban siendo monitoreados debidamente los grilletes electrónicos? ¿Cuál es la cadena de mando al momento en que un grillete envía estas alertas de interferencia, las alertas graves? ¿Quién es la cadena de mando? ¿Qué personas estaban a cargo de recibir las alarmas? El ministro de Justicia dice que el ministerio nunca recibió estas alarmas. ¿Quién sí las recibió? Alguien tiene que haberlas recibido. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Quiénes son estas personas? ¿En qué periodo fueron ellos involucrados en el sistema de vigilancia? ¿Quién era su jefe máximo? ¿Quién era el ministro que estaba a cargo de ese ministerio en el momento que estas personas fueron involucradas en ese sistema? Exministra Alvarado, ¿cuántos fueron comprados? ¿Cuántos grilletes fueron comprados? ¿Cuál fue el costo de los grilletes? ¿Cuántos funcionan? ¿Cuántos están dañados? También necesitamos que el exministro Granda nos haga llegar el expediente del que habla el reglamento de uso de los dispositivos electrónicos, que tiene que haberse abierto a cargo de Fernando Alvarado. Necesitamos, como asamblea, que esos documentos se nos hagan llegar. La responsabilidad es con el país y, sobre todo, tenemos una exministra de Justicia que no ha venido a dar la cara, seguramente porque ya tiene responsabilidad penal, seguramente no quiso venir acá, seguramente ya está fugada. No sigan poniendo grilletes electrónicos a estos delincuentes de alta peligrosidad. La cárcel es un mejor puesto para ellos. Gracias. Adelante, por favor. Asambleísta, gracias. Procuro contestar las preguntas que las dirigió hacia mí. Había mencionado en el inicio de mi intervención que este fue un contrato con un valor de $13.712.000. ¿En qué consistió? También lo había señalado.
4.000 dispositivos de vigilancia electrónica, más el sistema de monitoreo, más el servicio de instalación y de desinstalación, más la capacitación y el servicio de comunicación. Eso fue contratado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos el 18 de agosto del año 2016, antes de mi gestión. Lo que sí es contratado en mi gestión y que era por 6 meses, cuando yo salí continuaba vigente ese contrato, es el de monitoreo con la empresa Conecel, claro, que también señalé lo que incluye en el respectivo contrato. Cuando asumí el Ministerio de Justicia, había colocado 112 dispositivos de vigilancia electrónica. Entre mayo y diciembre del año 2017, 1.182 dispositivos colocados y monitoreados. Desde enero del 2018 hasta el 23 de agosto del 2018, 2.900 dispositivos colocados y monitoreados. En total, con los 4.000 dispositivos adquiridos, hasta mi gestión se hicieron 4.953 instalaciones. No hay contradicción en estas cifras, porque los dispositivos que dejan de utilizarse después son utilizados nuevamente a partir de la orden judicial correspondiente. Cuando usted hace ese llamado a que ya no se coloquen más dispositivos, bueno, es un tema que corresponde valorar al juez, ¿no? Recordará usted que no es, como había señalado al final de la intervención, no es la voluntad del ministro la de decidir a quién le coloca un dispositivo y a quién no. Son órdenes judiciales que el Ministerio de Justicia está obligado a cumplir. Eso se establece en la normativa, en el Código Orgánico Integral Penal. Nosotros habíamos advertido casi al final de mi gestión, eventualmente, si es que se hacía el cambio, la migración de una operadora a otra, que íbamos a tener que hacer unos ajustes o hacer cambios si es que llegaba a darse esa migración. La migración, y vuelvo a decir, a buena hora, no se ha dado. No se ha cambiado de operadora, ni en mi gestión, ni en la gestión actual, que es lo que acaba de señalar el ministro Granda. Pero vuelvo a insistir, las decisiones sobre quién debe llevar un dispositivo de geoposicionamiento no le corresponden al ministro o a la ministra. Es imposible que le puedan corresponder. Son órdenes judiciales, creo que también pude proyectar el pedido y la orden más bien que hace la juez, dependiendo de lo que el fiscal o la fiscal en este caso le había solicitado. Muchas gracias. El ministro Granda que conteste la pregunta hecha por la asambleísta Larreategui. Son varios o varios cuestionamientos que ha presentado la asambleísta. Sin embargo, no quisiera yo dejar de aclarar un tema a la asambleísta Torres. Yo no he hecho una referencia o una defensa del sistema como tal. Es preocupante que, por ejemplo, existan 1.299 dispositivos que no están funcionando, que se encuentran dañados. Tenemos hoy 2.359 dispositivos que están funcionando. Las autoridades de control, entiendo yo, en estos últimos días se han pronunciado respecto del funcionamiento del sistema. Yo no he hecho una defensa, lo que he dicho es nada más que en este caso puntual no ha habido interrupción en cuanto a la conexión que ha tenido este dispositivo. Por supuesto, con las explicaciones que he hecho hace un momento, las consideraciones de la pérdida de conectividad y las consideraciones de la alarma de pulsera quitada que me he permitido exponer con detalle. Sobre lo que planteaba la asambleísta Larreategui, el contrato de monitoreo, lo ha dicho ya la exministra Alvarado, el contrato de monitoreo está todavía vigente, está aún vigente. Las medidas que se han tomado, usted preguntaba, son varias a posterior de la situación y de la contingencia y la lamentable situación que hemos vivido. Primero, la presentación del informe o la solicitud del informe inmediato al equipo técnico, al equipo responsable de este monitoreo, de este sistema de vigilancia, la denuncia ante la Fiscalía General del Estado el día 20 de octubre,
el requerimiento inmediato que hicimos al proveedor para que nos dé muchos más detalles de temas que nos alarmaban y nos preocupaban cuando tuvimos conocimiento, la separación de funcionarios que estaban dentro de esa cadena de mando, fundamentalmente desde la gerencia del proyecto hasta los supervisores y los monitores que realizan o tienen la obligación, de acuerdo al reglamento, de hacer este monitoreo. Un nuevo alcance a la denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado para que funcionarios comparezcan ante la Fiscalía para rendir declaraciones. Luego, la solicitud de allanamientos tanto al Ministerio de Justicia como al ECU 911 para que efectivamente puedan desarrollar las pericias que correspondan desde la Fiscalía General del Estado. La presentación inmediata, luego de haber recibido el informe de CEIEC, la empresa china que hacíamos referencia, de toda esa información ante el señor fiscal, y el alerta que hemos planteado ya a los jueces sobre algunos casos repetitivos o similares a los casos del señor Alvarado, que en nuestro reporte suman 103 casos de los 2.359 dispositivos conectados. Con mucho gusto, señora asambleísta, le haremos llegar la información de en qué periodo, en qué momento ingresaron estos funcionarios al Ministerio de Justicia y la información adicional que usted nos había solicitado. En este momento no recuerdo las fechas de ingreso de los funcionarios, no lo tengo registrado. Gracias, señor ministro. Solamente les recuerdo a los señores asambleístas que estamos en la etapa de las preguntas a la doctora Rosana Alvarado, ex ministra de Justicia. Luego, cuando se acabe esta etapa, pasará nuevamente el ministro de Justicia y ustedes pueden volver a utilizar el uso de la palabra para preguntar o hacer las preguntas correspondientes.